El gasto es tan grande, se necesita emitir tanto, que eso vuelve en forma de inflación. Es decir, a los impuestos que vos ya pagás se agrega el impuesto más grande de todos, que es el impuesto famoso, el impuesto inflacionario. Los tramos que te dará tu paritaria llegan después de que la inflación te comió, ya perdiste. Pues bien, hoy en este programa vamos a ver dos ejemplos. Todos los días vamos a ir mostrando cómo también el gasto es inelástico y el gobierno no advierte el gran problema. En un rato vamos a hablar de yacimientos carboníferos Río Turbio, que básicamente sirve para conservar miles de empleos y no produce nada. Produce un gasto. Es cierto que hay trabajadores y familias que tienen que tener un trabajo, pero ese trabajo se paga solidariamente entre todos los gastos con impuestos de los argentinos. Y voy al otro. Hoy hay un artículo muy interesante de los periodistas Laura Serra y Javier Fuego Simondet en el diario La Nación sobre algo que es tabú y se habla muy poco: los gastos de la legislatura bonaerense, es decir, el congresito de la provincia de Buenos Aires. A propósito, ¿se dieron cuenta de qué poco Juntos por el Cambio habla acerca de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué poco defienden la gestión de Vidal, salvo ella que sí la defiende? Es decir, ahí está midiendo bien Kicillof, hay otros candidatos, por supuesto, para reemplazarlo desde el punto de vista de la oposición, pero no tienen storytelling, no tienen narrativa, no hay ahí argumentos fuertes que inviten al bonaerense a decir, bueno, ese es un argumento que me interesa. No hay. Cierro este capítulo y me meto en la legislatura. Vean ustedes cuánto gasta esa legislatura, ese ecosistema. Y les pregunto, ¿recuerdan a Vicky Donda? Bueno, Vicky Donda había dicho esto la semana pasada. Me preocupa como un pibe de 25 años que tiene que pedalear con una mochila en la espalda, precarizado y ganando una miseria, termine votando a tipos como Milei o Espert. ¿Recuerdan que Vicky Donda había salido del INADI y en 2 meses consiguió 2 empleos? Uno allí de supervisión, de control, en una subsecretaría estratégica de la provincia, y otro, porque en el 2x1 le digo otra posición, como directora o subdirectora en el Banco Provincia. Bueno, ella tiene 2 empleos a falta de uno y se preguntaba esto: ¿cómo un pibe con una mochila puede estar queriendo votar a Milei o a Espert? ¿Cómo se nos está escapando a nosotros que somos el kirchnerismo? Bueno, yo te cuento por qué. Mirá lo que dice esta nota de Laura Serra hoy. Ahí está. Cada legislador bonaerense cuesta 450 millones de pesos anuales. Y atención con este dato. ¿Te acordás que la inflación fue del 90 y pico? Bueno, un 123 más caro que en 2022. Es decir, que no solamente no racionalizaron, sino que aumentaron mucho más largamente que la inflación. Eso es el gasto. Y vos me dirás, ¿pero para cuánta gente? ¿Querés saber para cuánta gente? Mirá la cantidad de diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados prevé planta 1.510 empleados. Sumó 50 más que en 2022. Y los senadores son 1.340 en la provincia de Buenos Aires. 40 más que el año pasado. Y yo te digo, 50 de un lado, 40 del otro. Si bien porcentualmente no es un incremento gigante, sí te da la pauta de que el patrón no es descendente, no es vamos racionalizando y disminuyendo, sigue aumentando. Bueno, ahí tenés vos exactamente la cantidad de gastos. Y quiero que vean otros datos más de esa legislatura. Por favor, el año pasado la Cámara de Diputados realizó 10 sesiones. 12 meses, 10 sesiones. El Senado Provincial, 11 veces. Toda esta parafernalia de dinero, 10 y 11 veces. Y yo te voy a decir en qué cosas, por ejemplo, se juntaron para sesionar. Indistintamente, oficialismo y oposición. Leyes para fábricas recuperadas es una. Para crear nuevas fábricas, no.
Leyes para fábricas recuperadas, gestión menstrual, aniversario del golpe del 76, consenso fiscal para bajar algún impuesto y promover inversiones. No, consenso fiscal, empate y para arriba. Cuidados paliativos, todo bien con eso. Repudio al ataque a Cristina, para eso sí hubo una sesión. Alcohol cero, positiva, aunque alguno lo debate. Y honrar el Día de la Memoria. Estas son las más representativas de las leyes en las que trabajó esta legislatura bonaerense. A favor de la oposición de Juntos por el Cambio es que todos o la mayoría de ellos dieron su patrimonio, mostraron su patrimonio. Bueno, también parece que están tirando para atrás. Este gobierno, el oficialismo bonaerense, va tirando para atrás la obligatoriedad de publicar el patrimonio de cada uno de los senadores y los diputados. Es decir, de a poquito van borrando eso que obligaba a decir, che, ¿cuánto tenías? ¿Cuánto tenés ahora? Y veamos si te enriqueciste. Eso lo están frenando. Por suerte, Juntos por el Cambio está dando los patrimonios. Pero ¿a qué quiero ir yo y cerrar? La pregunta de Vicky Donda, y cierro con esto, es ¿cómo un pibe con mochila que anda haciendo repartos está votando a Milei? Vicky Donda tiene que saber que esta es la respuesta. De todas estas leyes que acabo de nombrar, que son las más representativas, no hay una sola ley dedicada a ese pibe que está andando en bicicleta. Y después se preguntan, en una ajenidad y en una disociación espectacular con la realidad y las necesidades, ¿por qué ese pibe ya no ama el kirchnerismo ni pone al nestornauta sobre la repisa? Bienvenidos, acompáñenme.